logo que presentamos hoy para la candidatura de Donosti 2016, manteniendo siempre fieles al logo que había diseñado mi padre para estas medallas y que esperemos que a todos nos guste. Donostia eta Gipuzkoa laborategi erraldoi bihurtu behar dira 2016 urterako. San Sebastián Donostia necesitaba sus propios retos, un reto de envergadura y un sueño. Y lo será el esfuerzo de miles de personas, de miles de hombres y mujeres en Donosti y en el conjunto de Guipúzcoa y seguramente en todo el País Vasco, trabajando por esta candidatura. Buenas noches. Voy a evocar una imagen cultural que siempre me ha emocionado. Veo en el proyecto de Capitalidad 2016 una enorme oportunidad para convertir el paisaje exterior de las infraestructuras, los festivales, las reconocidas programaciones culturales de nuestra ciudad en un auténtico paisaje interior. Las postales de todos esos paisajes culturales interiores. Miles y miles y miles de nuevas postales íntimamente culturales. Una por cada donostiarra. Muchas gracias. Gustatzen zait egia esan antzokiaren ideia. Litekeena da aldian ikusten dugun antzeslana gustoko ez izatea. Aktoreak nahikoa onak ez direla edo antzeslana eskasa dela iristea. Kanpoa barruan dago eta barrua kanpoan. Kultura gu gara, batzuetan ahaztu egiten zaigun arren. Ogia erosi eta diskoak trukatzea, pianoa jo eta lagunaren garagardoa ordaintzeagatik lehiatzea. Denon antzokian eta gure hirian. Mila esker. Gaurkoan, Gipuzkoarren ordezkari xume bezala, Gipuzkoarrok eta Foru Aldundiak Donostia Europako hiriburu kulturala izateko 2016 begira apustu horretan buru-belarri parte hartuko duela esatera natorkizuen. Impulsaremos con todas nuestras fuerzas el reto que tenemos entre manos y es que el año 2016 Donostia sea la capital cultural de Europa. Ni ere banaiz Donostia 2016. Mezaso 2016 年 San Sebastián. San Sebastián 2016. Yo también, Donostia San Sebastián 2016.